Si vemos las diferentes categorías que hay en la joyería, nos damos cuenta si hay collares, anillos, pulseras, se dice, aretes y broches. Y yo me pregunté, siempre sentí que el broche tiene como una posición un poco distinta que las otras categorías, y me pregunté qué es y qué es lo especial o lo diferente sobre un broche en comparación con las otras categorías de joyería. Y si lo vemos etimológicamente, uno se da cuenta bastante rápido que tiene que ver con el cuerpo y con la manera o el lugar en donde uno lleva esta joya. Es muy obvio que un collar siempre se va por el cuello, ¿no? El cuello. Los anillos van en los dedos y tal, ¿no? El broche, diferente que todos los otros, no se puede llevar directamente en el cuerpo. Siempre necesita la ropa en donde ponérselo. Y es el puro origen de la fíbula o de los broches que habían inventado a servir una función para vestirse. No quiero decir que toda la otra joyería no tiene ni funciones, ¿no? Más metafóricos o rituales o sociales, pero lo que tiene el broche, igual que los botones de camisa o también los broches de cintura, tiene que ver no con el cuerpo directo, pero con la manera de vestirse. Y como pueden ver en este dibujo, de los griegos tenían una manera de vestirse, de ponerse ropa y cerrarse con un broche. Voy a llevarlos con imágenes un poco, rápido, ¿no? Por los 5.000 años que hay de la historia de los broches. Empezó con un pin o creo que se dice alfiler, la pura aguja, ¿no? Que se ven estas imágenes que vienen de la edad bronce, ya como 3.000 años antes casi. Y estas piezas, los científicos todavía no siempre están seguros dónde y cómo se han usado. Hay una manera, hay un alfiler que se usa mucho para pelo, que se encuentra en todas las culturas por el mundo, pero también es obvio que estos alfileres también estaban usados para ropa, y se lo puede decir por la posición en cual se encuentran en tumbas, se dice, cuando hacen excavaciones. La joya o las cosas, los objetos que le dan a la persona muerta siempre están posicionados en el lugar de su uso, ¿no? Y se encontraban muchos de estos alfileres, sí, en la cabeza, que le dice claro que probablemente estaban usados para el pelo, pero se encuentran también en el lugar de los hombros, o en el lugar de donde está el cinturón, que lo hace muy claro que estaban usados para conectar ropa en el cuerpo. Es una imagen que seguramente han visto muchas veces, que es una de las formas muy originales de la fíbula para vestirse. En cambio de esos que ya vimos, claro que si se lo pone para la ropa, siempre hay dos cosas que pueden pasar, que sale, ¿no? O que uno se pica con la aguja, con la punta de la aguja que no está protegido. Y con este modelo que luego estaba invitando, ya tenemos un gancho, se dice, un clasp, que protecta la punta y también lo cierra mucho más seguro, ¿no? Se puede cerrar y ya no puede salir. Es un ejemplo bellísimo para la discusión que todos conocemos del diseño, de la forma, el diseño y la función.
si el diseño está siguiendo la función o si la función siguiendo el diseño. Esta pieza es un perfecto ejemplo de decir que la forma o el diseño estaba siguiendo completamente la función. Todo lo necesitaban, tiene su imagen en la forma. Es que hay que darse cuenta, en la edad de bronce sí tenían metal, como dice el nombre, pero todavía no soldaban. Entonces no era manera de juntar diferentes piezas de metal por juntación química, ¿no? Como es la soldadura. Aquí se ve que toda la pieza está hecha de un solo hilo o alambre, que pasa desde la punta por la espiral que le da una tensión para abrir y cerrarlo, pasa por el frente y se termina en el gancho. Luego esta forma lo desarrollaban entre muchas formas similares y claro, con el tiempo la forma muy básica se cambió a una forma mucho más decorada porque es algo de los seres humanos que les gusta mucho decorar y explorar con ornamentos, ¿no? Aquí se ven unos ejemplos a la izquierda de esta forma más antigua de la fíbula, que se llama fíbula de violina, porque se ve un poco como la cosa que usa uno para tocar la viola o la violina. El otro al lado es un muy buen ejemplo también que potencial lleva la técnica o la función para el diseño, porque se ve, como ya le dije, que no podrían soldar, tenían que inventar algo como llegas de la punta o de la aguja al gancho, y lo inventaban toda esta forma y el diseño por la frente, que nada más sirve, aparte de decorar, de llegar de la aguja hasta el gancho. Aquí se ven unos ejemplos más de las fíbulas griegos. Otros, en el ejemplo en el tope a la derecha, se dan cuenta que es un par de fíbulas. En muchos museos o colecciones se encuentran fíbulas antiguas en pares, porque habían diferentes maneras de vestirse. A veces usaban dos fíbulas para cerrar la ropa en cada uno hombro, y a veces solamente usaban uno en un parte del cuerpo. Una forma muy ¿cómo se dice? Que se encuentra en muchísimas culturas y parte de Europa al menos, es la fíbula que se llama omega, que también es para mí una idea genial, que llega de un círculo que tiene una sola posición donde se puede quedar la aguja para abrir, porque la aguja con un tubo se puede mover por todo el anillo. Entonces, si la aguja está directamente en contrario del espacio abierto, se puede abrir y pasar, y luego cuando uno se lo pone, simplemente lo tira un poco el anillo de la fíbula y está cerrada, y ya no se puede abrir o salir. Una manera muy simple y muy genial para cerrar este broche. Y como se ve en los títulos abajo, se encuentra con los keltos, con los vikingos, en muchas partes en diferentes culturas. Aquí otros ejemplos de fíbulas que llegaban en pares. Aquí se ve que ya están trabajando los con oro, ¿no? Luego con oro de plata, con todos los materiales, pero originalmente salieron de bronce. Hacemos un poco un step grande a la edad medieval. En estas esculturas se ve muy bien cómo estaban llevadas, cómo lo llevaban. Es que
una manera era de conectar la capa, pero también había una cosa que se ve muy bien en la imagen a la izquierda, que en el tiempo medieval, en la época medieval, no tenían como hoy ropa interior que se lava cada día muy fácil, o toda la ropa de encima también. Lo que hicieron que tenían una camisa muy simple para ponerse abajo de todo el resto del vestido, y tenía un corte bastante cerca al cuello, y para poder ponerse sobre la cabeza tenían todo un corte enfrente, bastante, y este corte siempre lo cerraban con un broche. A veces hay broches, encontré broches en el museo, en el V&A en Londres, que eran pequeñísimos, decir que estaban usados para la ropa interior, para cerrar esta camisa, y como se ve en las otras imágenes, los que estaban puestos afuera, para la ropa de afuera, estaban mucho más grandes. Es que decir, el broche o la fíbula, o también se llama agrafe, en la época medieval, era un objeto cotidiano que casi toda la gente tenía y usaban, y no importaba de qué clase eran. Habían muy simples, de gente muy pobres o simples, de cobre o de plata, y de los reyes o de la gente rica salieron broches con piedras preciosas y todo eso. Aquí ya estamos moviendo al fin de la época medieval, y hay unos ejemplos de broches también donde se ve la diferencia de materiales, ¿no? A la izquierda una muy simple de cobre, también se ve fíbulas de oro con piedras preciosas. Y voy a, ¿cómo se dice? Un quote, una cita de una mujer que escribió un artículo para el libro sobre broches que publiqué, que creo que es una de las más románticas frases que uno puede decir sobre los broches. Trato de traducirlo aquí, que la aguja está uniendo las dos partes de la tela, ¿no? del textil o de la ropa. El gancho está securando, y el frente es la decoración de esta unión, que me parece muy romántico esta frase, y explica muy bien por qué el broche por muchos siglos estaba un símbolo también para amistad, para virtue. ¿Cómo se dice virtue? ¿Cómo? De una persona muy limpia, muy virtud, pero también por el elemento de unir algo, de la unión. Era un símbolo de amor, de amistad y de la familia. Y en muchos casos hoy es más común que el símbolo de amor o de amistad es una pulsera, o más de todo un anillo, ¿no? Como llevamos anillos de matrimonio, todo eso. En la época del medieval y mucho más antes, era el broche, el objeto que le da a una persona a cual se siente muy cerca, por esta función directa que tenía, pero que también de esta función de reunir y cerrar la ropa también llegó esta función de ser simbólica, ¿no? Aquí hay unas imágenes de cuadros. Eso, por ejemplo, es un cuadro del altar en la catedral de Gand, en Bélgica, y me di cuenta qué normal, qué cotidiano, qué presente era el broche en este tiempo, ¿no? En todas estas figuras están usando un broche para cerrar la capa. O aquí hay unas pinturas del Museo de la Reina Sofía en Madrid, donde también se ve en diferentes tiempos cómo el broche era algo que
cada uno estaba usando o estaba usando mucho. Si nos damos cuenta de las imágenes que les enseñé, yo me di cuenta que al principio parece que había la aguja, el gancho y no nada más, o no mucho más decir. Y lo que tenemos hoy, especialmente en la joyería contemporánea o en la joyería artística, me parece que es el opuesto. Tenemos algo muy importante del frente con un broche, una aguja en lo de atrás, ¿no? Era como un cambio al otro lado. Y yo me pregunté, ¿pero qué pasó? Que se cambió tanto la importancia del frente y de lo de atrás. Y es verdad, algo bastante dramático que pasó en la historia de los broches. Y simplemente era la invención de los botones y de los cortes por cual pasas el botón. Y con esta, no digo que nunca han existido antes botones. Si uno se va a museos o colecciones arqueológicas, sí se encuentran botones también de huesos, pero no estaban usados como lo usamos hoy. Además tenemos hoy zippers y cierres y muchas otras cosas que de un día al otro el broche perdió su importancia de la pura función y de un objeto cotidiano que estaba usado por toda la gente. Y si por ejemplo vemos esta imagen este cuadro que depicta un escenario del Renacimiento, nos damos cuenta, sí, llevaba mucho joyería, muchos collares, pero casi nunca se encuentran broches. Lo que usaban mucho eran alfileres o pins para el cabello o para cosas de ponerse en el cabello, ¿no? Un hat. Pero el broche antes para cerrar la ropa casi ya no se encuentra. También hay que decir que con los viajes o con, ¿cómo se dicen? Vasco da Gama, Colón, estos viajeros que abrieron muchos nuevos caminos a otras partes en el mundo, los conquistadores, pero también al oriente, ¿no? Que habían trade, ¿cómo se dice trade? Comercio mucho más grande y llegaban otros textiles, otros materiales a Europa, por ejemplo. Y con esto también otras maneras de cerrar la ropa. En estas mujeres se ve bastante que lo estaban usando hilos de textil, ¿no? Para doblar y ponerse la ropa. Pero como siempre es con la historia, ¿no? Da vueltas y vueltas y las cosas se descubiertan de nuevo, ¿no? Se redescubren. Y por ejemplo es algo que pasó en la época del barroco, aunque ya no lo necesitaban para cerrar la ropa. El broche, especialmente por la Marquise de Sévigné, que estaba viviendo con el rey Luis XIV, estaba muy de moda ponerse aplicaciones de piedras preciosas, porque la manera de cortar piedra y también el trade con piedras estaba muy desarrollado, y a la gente le gustaba mucho ponerse piedras directamente en los vestidos. No sé si se dan cuenta, hay una colección famosa de la reina Elizabeth de Inglaterra, que tiene vestidos que están llenos de garments, de piedras, que lo portaban directamente en la tela. Pero claro, si quieres cambiar el vestido, hay muchas piedras que quedan allá, que tienes que cortar, bordar de nuevo o que se gastan. Y también una cosa que usaban mucho eran moños
para la ropa. Es un elemento muy fuerte y muy presente en la época del barroco. Y esta Marquis de Sévigné estaba usando estas dos cosas, el monio, el elemento del monio, y el deseo de piedras preciosas, y inventó o reinventó un broche en la forma de un monio y todo llenado con piedras preciosas, así que se lo puede cambiar, ¿no?, de un vestido al otro. Pero que también es muy interesante en la época del barroco es la posición o el uso del broche, porque si decimos antes que el broche era un símbolo de vestirse con virtud, ya me olvidé, virtud, que decir cubrir el cuerpo desnudo. Era en el barroco, ya sabemos, era otro espíritu, que se llevaban mucho más, el cuerpo ya no estaba algo que hay que cubrirlo tanto. Y si se ven la posición de los broches aquí, es como el contrario del uso que era antes. Lo ponen exactamente en el punto que es la frontera o la línea entre el cuerpo desnudo y el cuerpo vestido. Así que casi ponen, no puedes evitar ver exactamente allá, ¿no? Es que ya no tiene que ver nada con chastity, con virtud, con todo estos símbolos que el broche trajo antes, ¿no? Era ahora más un símbolo de presentarse, ¿no? Pero ya, como ya dije, la historia da vuelta, ¿no? Y luego, por ejemplo, en la época de la Restauración, con todas las guerras, con Napoleón, con un montón de desastre afuera, que la gente estaban moviendo o dándose más de los valores de la familia, de la amistad, del cubrirse bien, la iglesia, el movimiento de los protestantes, todo eso, ¿no? Y se ve también en la manera de vestirse. Otra vez los cerraban muy alto, se cubren bien, y el elemento del broche de cerrar algo, especialmente en el parte del cuello, tenía como una renaissance en el símbolo de pureza, del amor y de la virtud. Me permiten un comentario pequeño aquí. Todos nosotros conocemos el imperdible, ¿no? O, ¿cómo se dice aquí? ¿Seguro? Que usamos todos, ¿no? Y se dice que Walter Hunt, que era un americano, lo inventó en 1849. Yo pongo inventó en apréndices, ¿se dice? En comillas, porque si uno ve a la fíbula antigua, a la forma original, para mí es más una adaptación, sino una copia de esta forma que ya existaba por miles de años, ¿no? Y siempre me pregunté, pero hasta ahora no sé cómo él llegó a esta invención, ¿no? Si tal vez se fue a un museo o vio un dibujo o algo. A mí me parece muy lógico que él ha visto estas fíbulas antiguas, y dicen que lo inventó porque tenía una mujer con muchos niños y bebés, y para poner los pañales se lo usaba, ¿no? Él lo inventó para su mujer, para que pueda mejor cerrar los pañuelos. El pobre debería que ser muy rico al fin de su vida, ¿no? Porque si uno hace una invención como esta, que luego todo el mundo está usando, desafortunadamente él era tan pobre que vendió la idea a alguien, y el alguien hizo toda la pasta con esto. Entonces el señor no tenía mucho de su invención. Luego, que roba al ladrón. ¿cómo? Ladrón que roba al ladrón. Sí,
Sí. Siempre quise ver qué era la compañía que primero lo estaba produciendo, pero todavía no la encontré. Vamos a mover bastante en la historia hasta la época del Art Deco y del Art Nouveau. ¿Cómo se llama Art Nouveau aquí? Art Nouveau. ¿Cómo? Igual. Bueno. Que hay algo muy interesante y muy nuevo con toda la joyería, pero especialmente con los broches, porque si antes un broche era hecho por un orfebre, nunca se conecta con el nombre, nadie sabe quién lo ha hecho. Y en esta época, por la primera vez, tenemos nombres o compañías, como es la primera vez que el individuo artística se expresa y se pone con una signa o se queda el nombre también pegado a la pieza, ¿no? Más conocido Lalique, ¿no? de Francia, o Georges Fouquet, o una compañía muy bien conocido en Alemania era de Theodor Farner en Pforzheim, o también en Viena, en Austria, era un movimiento muy grande del Art Nouveau, en donde todos los artistas pusieron su nombre. Es como el diseño de ese artista está conectado con la pieza. Claro que todo eso salió del movimiento de, ¿cómo se llama? William Morris en Inglaterra, el Arts and Crafts Movement, que empezó a manifestar la idea que el diseño se integra en todos los objetos de la vida cotidiana, ¿no? Hicieron gardinas, carpets, tapetes, muebles, joyería, hasta toda la cosa que se usa en la mesa para comer, que todo el diseño debe que ser integrado en la vida cotidiana, y que también sale diseño bien hecho y bien pensado en objetos baratos, para que todo el mundo, no solamente la gente rica, pueden disfrutar de diseño. Se llama el Arts and Crafts Movement, que es como la base o el origen que todo lo que vemos en el Art Deco y el Art Nouveau luego. Sin el movimiento de William Morris en Inglaterra no había sido posible. Luego, si ya llegamos al siglo XX, para mí el broche toma como el paseo, el camino de tres direcciones. Uno, se queda como un accesorio en la moda, que al momento tiene bastante un revival. No sé si han dado cuenta, en muchas colecciones de creadores de moda, de nombres, broches, pins. Muchos jóvenes de repente ya están usando pins, que hasta poco siempre quedó un poco con el sabor de algo de la abuela, ¿no? Un broche era algo un poco old fashion, que al momento está pasando mucho con el broche también de accesorio en la moda. El otro camino que tomó era el statement, ¿cómo se dice? Social o político. La declaración. Eso, la declaración política o social, que se vio en los 60s y 70s con estos stickers, ¿no? Que make love, no war in Vietnam, estas mensajes políticas que uno se pone en la ropa o en su vestido. Y una persona que también lo puse o dio mucha conciencia en el broche era Madeleine Albright, ¿no? La, ¿cómo se dice? Minister de Foreign Affairs. She was Minister for Foreign Affairs en los Estados Unidos de Norteamérica, y luego era embajador de los United Nations también. Y ella siempre llevaba broches, y hay una historia bastante interesante cómo lo empezó. Hay un libro, ¿lo conocen? Read My Pin. Es un libro
de muchas de estas ocasiones en cual Madeleine Albright estaba usando el broche que lleva para transmitir un mensaje o una opinión que tiene en toda la charla a cual la invitaban. Y creo que lo más conocido es este incidente, era la guerra con Kuwait, ¿no? Irak y Kuwait, y no sé si eran los Estados Unidos, sino los United Nations, que pusieron un embargo y mucha crítica a Saddam Hussein por estos bombardamientos a Kuwait. Y por esta crítica, Saddam Hussein la llamaba una serpiente, ¿no? Una víbora. ¿Una qué? Víbora. Una víbora. Y en una reunión de políticos del área de los árabes, ella estaba invitada para una charla y se pusieron un broche de este serpiente, de oro. Y no tenía ni decir nada. Todo el mundo, todos estos políticos sabían instantáneamente a qué se refiere. Y luego hay muchos ejemplos de esta mujer. Cuando liberaban a Nelson Mandela, ella llevaba este broche de cebra, o también en otra ocasión de un león con una oveja, que es un símbolo, ¿no?, de la Biblia, de paz, de que la gente se llevan bien sin conflicto. O también hay un broche, ella dice que es una abeja, pero es una avispa, porque también por ese sentido, ¿no? Lo estaba usando en sentido que si me provocas mucho o si no conseguir una solución para eso, me voy a poner agresiva y voy a picar, ¿no? También era una expo o una competition, una llamada a artistas que se llama In Dedication a Madeleine Albright, que artistas de joyería estaban invitados a hacer un broche para esta mujer, pensando para qué mensaje o para qué lo podría usar. Y hay uno de los más famosos, es este broche de la cara de la Estatua de la Libertad, hecho por Gijs Bakker, un holandés, que lo hizo la cara de la Estatua de Libertad con estos dos relojes, uno así y el otro upside down, ¿no? Al contrario, para que ella siempre pueda ver el tiempo que queda, pero que también el otro se puede dar cuenta, es que no nos quedan 10 minutos o ya estamos hablando media hora o así. Era la idea de esta artista que tal vez era muy usable, ¿no?, para ella en sus conferencias y cosas. Ya estaba comentando en el uso de los botones, ¿no?, de transmitir mensajes. Y la tercera dirección es que el broche desarrolló a un objeto de los artistas, que más que los otros tipos de la joyería, como collares y anillos, el broche, como no tiene el mismo problema de hay que ponerse por el dedo o por el cuello, es como el objeto más libre entre estas categorías de la joyería. Es que decir, se lleva mucho más en la línea o en la frontera de las artes decorativas a las bellas artes, ¿no? Que con un broche se puede tratar un poco como una escultura o como un objeto que luego se presenta en galerías o tiene dimensiones y manera mucho más libre de expresionarse de un producto autonómico de algún artista.
Y uno de los primeros o de los padres de esto es Alexander Calder, seguramente que conocen el nombre, y es más conocido por sus famosos móviles, ¿no? Las esculturas que mueven, que son lo que siempre pensamos en Alexander Calder. Pero él hizo un montón de joyería, mucho. Hay un libro, es el libro que te comenté antes, es un catálogo de una exposición que hicieron con mucha joya de Calder, y lleva muchas imágenes de sus broches y collares. Y les voy a enseñar unos porque tiene una actitud se acerca al tema de la joya muy libre, muy como una persona de artista, ¿no? Y hizo un montón de broches, muchos, y que me gusta que sí tenía que resolver la problemática de la aguja y el cierre y todo el mecanismo de broche, y que él no es joyera orfebre, y como no tenía educación como muy bueno de orfebre, tenía que pensar en soluciones, decir, muy arquetípicos, muy directos, que siempre se llevaban muy bien con la pieza. Y creo que es uno de los primeros artistas que estaban por necesidad, ¿no? Integrando el mecanismo mucho entre el diseño de los broches, que no trata de esconderlo, pero lo enseña. Y si se ve en este ejemplo arriba, está usando esta cosa que parece como un círculo por la cabeza de esta criatura. Es el gancho, ¿no? Para cerrar el broche. Y me parece muy inspirador para nosotros que somos joyeros, que trabajamos también en diseño, en joyas contemporáneas, que hay que pensar que potencial tenemos si integramos las necesidades funcionales entre el diseño de una pieza o una serie. Y se ve muy bien en estos ejemplos. Bueno, estas son las tres direcciones, y luego, bueno, Calder, como se ve aquí, son las 50, 60, y luego en las 60, 70, especialmente en los Países Bajos y en Central Europa, había un movimiento muy artística y nuevo con toda la joyería, que como una nueva interpretación que es joyería, y que, por ejemplo, Heisbacher y otras cosas lo llevaban a un extento, ¿no? Muy a la dirección de artes, con objetos y todo. Y nosotros nos encontramos allá, ¿no? Hoy. Para hacer un poco un sumario de lo que decimos, es claro que el broche tiene su origen en la pura función de cerrar el vestido, y siempre tiene relación a la ropa. No se lleva directamente en el cuerpo. Es muy lógico, se puede bañar o ir a nadar con todo joyería, con aretes, con collares, con todo. Pero trata irse desnudo con el broche, ¿no? Ni chance. Y leí un trabajo doctoral, un papel doctorado de una alemana que lo llamaba el objeto body resistant, que tiene como resistencia al cuerpo, porque nunca se junta directamente con el cuerpo. Y me gusta mucho esta expresión de ella. Y como vimos por la historia, se perdió la función originalmente del broche, pero siempre mantenió una manera simbolismo, ¿no? Que lo vimos, aunque estaba cambiando, ¿no? Antes de algo muy de amor y unidad y todo eso, y luego en el barroco más al contrario, luego regresó a esto, pero siempre está como, si pensamos en el cuerpo, es zona, el cuerpo o la esfera íntima que cada persona tiene.
y el mundo afuera. Lo que está en dentro, mi intimidad y el mundo afuera, siempre es la ropa. Es como mi casa, mi frontera al mundo afuera. Y el broche siempre se lleva en la ropa, ¿no? Un collar se puede cuidar como muy cerca al cuerpo y ni se ve afuera. Un broche siempre se va a ver porque se lo pone encima de la ropa. Entonces así se puede decir que el broche tiene más la oportunidad de comunicarse de un individual o de una persona, del artista, al mundo afuera. El problema con broches, o no decir problema, pero el reto con broches es, y estamos ahora hablando de broches en el contexto de joyería contemporánea artística, ¿no? Que en un lado el broche se trata como un objeto autónomo de una expresión de un artista. Se lo pone en galerías, hay colectores que lo colectan. Entonces tiene que llegar a los estándares de la bella arte. Y si pensamos en escultura, nunca pensamos que una escultura solamente paga atención en el frente de una escultura, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el David de Michelangelo, si uno pasa alrededor de esta escultura, se va a dar cuenta que lo de atrás, ¿no? Este culito muy guapo de este David está hecho con la misma atención que el pecho, la cara, todo, ¿no? Es que decir, en los bellos artes, en la escultura, es como así es, ¿no? Que le pagas la misma atención a todas las dimensiones. Entonces, si vemos un broche en esta categoría de una expresión artística, sino casi escultural, tenemos que cuidar lo de atrás en la misma manera como lo del frente. Al otro lado, si llamamos todavía broche y no escultura, se queda un objeto de la categoría joyería y tiene que poder que uno se pueda poner en la ropa. Entonces necesita un pin, ¿no? Si es un broche, tiene un gancho o un pin. Hay otras maneras para ponerse broche, pero además. Entonces, y es importante que funciona. Entonces es como entre estos dos, tiene que funcionar, todavía es joyería, pero tiene como la cara quiere ser también arte. Entonces y eso es lo que trato de enseñar en mis cursos también, que hay que darse cuenta que en el mismo tiempo el broche es los dos, una pieza de joya que tiene que llegar a los estándares de la funcionalidad muy buena de una pieza de joyería, pero también a los estándares del arte. Y por eso hay que poner mucho foco o atención o concentración también al parte atrás del broche para continuar la historia, para continuar el diseño del frente y no incluir el mecanismo y la función que siempre se encuentra en lo de atrás. Así, para ponerlo corto, el reto especial de un broche es encontrar una solución adecuada para el mecanismo que lo conecta seguramente al cuerpo, pero que también es algo más que solamente un parte funcional, pero que es un parte esencial en el contenido de la estética y del diseño. Ahora les voy a enseñar unas imágenes de broches del mundo de la joyería contemporánea. Y este broche, por ejemplo, es de Herman Janssen, un holandés también, que para mí, hace muchos años cuando lo vi la primera vez, para mí hizo un grande clic en la cabeza. Es que casi no hay que decir nada, ¿no? No puedes hacer menos. Es una plancha de metal y lo que hace, corta la aguja, lo dobla por atrás, corta la forma del gancho, lo dobla por atrás y llega con un gancho y una aguja, y todo el ornamento o todo el diseño que se queda
en este broche es lo que viene por la pura necesidad de la función. Para mí era alucinante entender que así se pueden llevar, casi ni se pueden separar la función y el diseño, porque vienen uno del otro. Otro ejemplo es un broche que esta muchacha hizo de objetos cotidianos y ni hizo una aguja, solamente la encontró en la pieza ya hecho. Es que darse cuenta, si vemos el mundo con mucha conciencia, muchas veces ya está todo lo que necesitamos. Ella no hizo nada, aparte de cortar uno de los hilos de este instrumento de la cocina y ponerle una punta, ¿no? Y ya se conecta con el otro a un broche, porque había el hueco para pasarlo y ya estaba el espacio para el gancho de la aguja. Aquí hay un ejemplo para pensar también en los materiales, o decir que el atrás de un broche debe que continuar con la misma manera, con la misma lengua, sino con los mismos materiales, para que toda la pieza está como una pieza integrada con todos, que ya no queda el frente y lo de atrás como dos lados, ¿no? Aquí se ve muy bien que aunque la manera clásica de un tubo de metal para pasar la aguja doble, ¿quién dice que un tubo debe que ser de metal? Si uno toma un pedacito de madera como aquí y hace un hueco largo, este espacio libre sirve exactamente en la misma manera que un tubo de metal. Y me gustó mucho en esta pieza cómo está continuando con las mismas materiales de collage, ¿no? Es un collage de diferentes materiales y estaba continuando eso para los ganchos, también para el tubo por donde se pasa la aguja o el hilo para la aguja. Aquí otro ejemplo, que lo detrás también puede como continuar la historia del frente, ¿no? Si el frente solamente se ve un catito, ¿no? Pensando en algo, si lo vemos en el parte de atrás, es muy claro en qué está pensando, ¿no? Está pensando en comida, en este animalito. Pero también le da un movimiento irónico, porque lo que soporta toda la pieza es este animal de lo de atrás. Es que uno se piensa, ¿y quién tiene la victoria y quién sirve a quién, ¿no? Y no está mucha posibilidad el espacio de atrás del broche. Aquí un ejemplo de un joven de Alemania que usa también, no sé si lo entienden cómo funciona, si lo abro, también esta curva se abre, ¿no? Creo que la idea viene de estos clips para dinero, ¿no? Y entonces, y esta curva no solamente junta, ¿no?, las dos partes del broche, pero lo pone para crear la tensión de las dos agujas, porque en un broche nunca queremos que las agujas se ponen flojos, ¿no? Nunca se cierran hasta la posición cerrada, siempre se quedan un poco abiertos, para que cerrando un broche tenemos que empujar, le tenemos fuerza para que se quedan las agujas allá y de su mismo ya no se pueden abrir, tienes que empujar otra vez para abrirlo. Y por eso crecimos esta tensión que las agujas siempre quedan abiertas un poco. Y él lo hace con este lupo, que además agarra no sé cómo se llama, un condón, y tiene un juego con palabras que no sé si lo puedo traducir muy bien aquí. Pero la aguja o el mecanismo también junta parte de la pieza. Sin la aguja, las dos partes de la pieza se separan. Una de las primeras que puso mucha atención en el mecanismo
de las agujas era esta knobe. En las 80s, que aquí todo el hilo que luego sale para la aguja es como el backbone, el esqueleto de todo el broche. Entonces se ve también enfrente el diseño o el impacto que deja el hilo para la función, está haciendo algo al diseño. Un muy bien ejemplo que me gusta mucho es esta serie de broches de David Bilenberg. ¿Cómo se llaman moth? Estos... Polillas. ¿Cómo? Polillas. Que comen a la ropa y siempre van a la luz, ¿no? Y no sé si se dan cuenta de qué están hechos. Estas partes que vemos aquí salen de los cenedores, ¿no? Esta parte de metal, él lo sacó, lo abrió, encontró esta forma que casi parece un animalito. Y le pone una aguja o un mecanismo de oro de 18 carat. Entonces también está atravesando la percepción de valores que tenemos, ¿no? El encendedor de plástico es una cosa que la tiramos sin verla, porque es algo barato que no valoramos mucho. Él toma atención a estas partes y lo conecta con un broche de oro, ¿no? Y está cuestionando la percepción de los valores. Aquí se ve también, es un ejemplo cómo uno puede usar el mecanismo para construir toda la pieza, ¿no? Si me quito la aguja, puedo abrir la pieza, puedo cambiar la imagen, pero también toda la imagen solamente se queda juntado si le pongo la aguja. Otro ejemplo bastante fuerte, pero me encantó. Se trata de la historia de un hombre, no sé si está en prison o si tiene malos sueños o no sé qué. Está encercado en algo, ¿no? Y la manera que le pone el mecanismo, claro que no necesitamos 4 agujas, pero cuando lo vi, como está correspondiendo con la historia del frente, y si se ve el gancho y el mecanismo como lo cierra, yo casi puedo escuchar el sonido de la puerta en el prison, ¿no? Cuando le cierran y le ponen y ya se queda la persona encerrada allá. Y me gustó mucho cómo transporta o continúa la historia de su contexto, de su contenido. Otro ejemplo en cual la aguja o el hilo de la aguja está juntando todas las partes de la pieza. Una pieza mía. Lo tengo conmigo. Les puedo enseñar en el original también, que se ven estos círculos y los palitos que necesitaba para construir la pirámide de los círculos. Normalmente lo cortas, ¿no? Porque afuera de la pieza ya no necesitas, pero con pensar un poco se pueden usar elementos que vienen del diseño para las cosas que necesitamos para la funcionalidad, ¿no? Unos salen al gancho, los otros hacen el tope para que la aguja no se puede abrir hasta 180 grados. Una artista alemana también que en esta serie está hablando de columnas y esqueletos, y también usa el hilo para la broche, para juntar todos los elementos del broche, pero también como lo pone, parece como la columna de la pieza es la aguja, y está dando referencia a la historia que está contando de los esqueletos y las columnas de los animales y su desarrollamiento. Una pieza de una serie de una artista griega. El material que use es piedra púmica, se dice. Esta es una piedra que sale
que se encuentra... Volcánica. Sí, es volcánica, no es muy duro, se puede carvar bastante bien. Y ella hizo una colección, creo, de cientos de estas piedras púmicas. Y como le pone el mecanismo, clica todo el broche y el hilo dentro de la pieza. Y para mí se ve como el mecanismo está eruptando de la pieza, como antes el material estaba saliendo por la erupción del vulcano. Me encantó verlo. A ver, ¿hay una más? No. Las imágenes que les enseñé, todos salen de este libro que publiqué sobre mecanismos de broches, y hay muchos más en este libro, y ya estamos.